Bueno, dentro de la materia de Derecho Civil 4, vamos a recordar lo que es el contrato de promesa. ¿Sale? ¿Te acuerdas del concepto de promesa o la definición? Bueno, decíamos que era el acuerdo ¿Ya estamos en otra materia? Sí, es el acuerdo entre dos o más personas, el acuerdo de voluntades entre dos o más personas para obligarse a futuro, ¿cierto? Entonces, digamos que el contrato de promesa es con una obligación a futuro, ¿sí? ¿Cuáles son sus características de la promesa de compraventa? Pues que debe de existir el objeto, ¿sí? Debe de constar el consentimiento, La capacidad, que es la capacidad, efectivamente. la forma y ausencia de vicios. Sí. Y aparte, esencial, es el futuro, ¿no? ¿Sí? El compromiso o la obligación a un futuro, ¿sí? Con una fecha determinada. Las partes. ¿Sí te acuerdas cómo se llaman las partes en el contrato de promesa? Promitentes. ¿Sí? Las partes siempre van a llevar su nombre que cada contrato corresponde, ¿no? ¿Sí? Comprador, vendedor, donante, donatario, arrendador, arrendatario, ¿sí? Pero cuando se trata de un contrato de promesa de contrato, siempre se va a anteponer a ese nombre, se va a anteponer la palabra promitente, ¿sí? Para que en un contrato de compraventa, de promesa de compraventa, tengamos que la parte va a ser promitente con vendedor y promitente comprador. Entonces pone el promitente, la palabra promitente, CE, punto y el nombre de la persona. ¿Sí? ¿Sí? Y por ejemplo, en un contrato de promesa de arrendamiento, pues va a ser el promitente arrendador y el promitente arrendatario. Lo mismo en el de donación. ¿Sí? Si va a ser a pactar la promesa de una donación a futuro. Y el de arrendamiento y arrendatario es contrato de, ¿qué dijo? ¿De cuál? Ajá, porque promitentes se pone comprador y vendedor, ¿no? Ese es el contrato de promesa, ¿no? Sí. Ajá. Y el de arrendatario y arrendador es contrato de qué? Arrendamiento. Arrendamiento. ¿Vale? Entonces, siempre van a llevar el nombre que corresponde a cada contrato, con el requisito indispensable de que anteponiendo a ese nombre se va a poner la palabra promitente. ¿Correcto? Ajá. La promesa, ¿cuándo tenemos que es una promesa unilateral? Cuando está de acuerdo con todo. Ah, no, es unilateral, ¿no? No. ¿Cuál dijo? ¿Bilateral? ¿Cuándo tenemos que es una promesa unilateral? Cuando el comprometer el objeto a tiempo. No. ¿Unilateral? Unilateral es. Acuérdate que va a ser cuando el obligado va a ser uno de los dos. Es el caso de que el nombre es
Exactamente. O sea, ¿cuándo tenemos una promesa unilateral? Cuando se va a hacer un contrato de promesa de donación, ¿sí? Donde única y exclusivamente va a terminar obligado o va a quedar obligado el promitente donador. Ajá. Ya que la otra parte pues únicamente va a expresar su consentimiento para recibir el beneficio del cual se está obligando el otro promitente, ¿no? ¿Sí? Consentimiento de la persona que dijo. A ver, repito. El contrato de promesa de donación es una obligación unilateral, un contrato de promesa unilateral. ¿Por qué? Porque única y exclusivamente se va a quedar obligado el promitente donador. ¿Sí? Si es la otra parte va a quedar únicamente de acuerdo en recibir el beneficio del cual se está obligando el promitente donador. Y él se va a llamar el promitente beneficiario, ¿sí? Sin que ese tenga alguna obligación más que el de recibir, aceptar lo que se le va a donar, ¿no? Partes, promesa unilateral, su utilidad y función jurídica. Pues su utilidad se da mucho, por ejemplo, cuando no están en aptitudes de hacer el contrato definitivo, las partes que se quieran obligar. Es decir, que por ejemplo yo quiera comprar un terreno, pero que tú no tienes las escrituras completas o no las has inscrito en el registro público, entonces vamos a hacer un contrato de promesa de compra-venta donde yo te voy a pagar, pero porque tú ya vas a tener tus escrituras regularizadas. ¿Sí? Entonces, al momento en el que yo ya te pague porque tú ya tienes tus escrituras, pues vamos a firmar, a convertir esa promesa de compraventa, la vamos a convertir ya en un contrato definitivo. ¿Sí? Lo vamos a formalizar, ya no la promesa, sino vamos a formalizar la compraventa. ¿Correcto? Sí. Pero ahí ya es como, ya es con consentimiento de las dos partes. Sí, de las dos. O sea, siempre en todos los contratos va a haber el consentimiento de dos partes, de dos o más, ¿sí? Pero obligados pueden ser los dos, obligados puede ser nada más uno, en un caso concreto, ¿no? Que es la donación. ¿Sí? Ok, la promesa y contrato a término. Entonces, la promesa, pues es decir, sí quiero, pero ahorita no puedo. ¿Sí? Pero nosotros estaba así como que dudoso, ¿no? Sí, digamos, no tanto dudoso, porque ya hay una obligación, entonces tiene que llegar, por ende, la fecha en la que se va a tener que cumplir con esa promesa. Bueno, entonces la promesa y contrato a término. La promesa va a ser meramente la obligación a futuro que vamos a realizar, y el contrato a término
pues es con lo que vamos a formalizar ya esa promesa de compraventa, donde vamos a firmar o formalizar con un contrato ya de compraventa, ¿sí? Donde ya se da por hecho o por completada la obligación que estaba prometida. Es decir, si yo prometí venderte al término de que yo tenga mi escritura o tenga yo la documentación correcta de mi inmueble, bueno, si ya la tengo yo, entonces estamos en la actitud de formalizar la compraventa. ¿Correcto? La identificación de la promesa de forma bilateral con el contrato definitivo. Bueno, pues no hay otra más que cuando ya firman ambas partes el contrato definitivo, es decir, la compraventa. Si estaba prometida al cumplimiento de algo en fecha determinada, pues en esa fecha determinada se va a llevar a cabo la firma ya del contrato definitivo. Es decir, que yo como promitente, vendedor, voy a tener ya mis documentos en regla, va a existir el inmueble, el bien inmueble, y como tú como promitente comprador, pues vas a tener el dinero completo, ¿no? Para poder realizar el pago que se mencione en dicha compraventa. ¿Sí? Entonces, un análisis de los elementos, pues dijimos que era el consentimiento, el objeto, la capacidad, la forma y la ausencia de vicios. ¿Qué es el consentimiento? Pues el consentimiento, recordamos que es la voluntad de obligarse de dos o más personas, ¿sí? El objeto, pues es la existencia del bien inmueble o bien mueble sobre el cual va a versar nuestra promesa de contrato, ¿sí? O puede ser el objeto un arrendamiento a futuro, etcétera. La capacidad, pues es la característica de las personas que les va a permitir obligarse, o sea, la capacidad de edad, legal en edad para poder obligar, y la capacidad económica, la capacidad de goce, ¿sí? Del promitente vendedor, la capacidad de goce sobre su inmueble y la capacidad económica del vendedor para poder pagar, ¿sí? La forma siempre va a ser única y exclusivamente por escrito. Para que tenga validez formal, pues tiene que ser por escrito, ¿sí? Y la ausencia de vicios quiere decir que una de las dos partes no debe de aprovecharse de la ignorancia o de la inteligencia de la otra. Es decir, que no lo va a engañar, que no lo debe de estar la ausencia del engaño, del error, del dolo, de la mala fe, ¿sí? No con la idea de uno de poder vender o el otro de poder comprar barato, pues van a caer en el engaño de uno hacia otro, ¿no? Entonces, pues esos son los elementos de la promesa, del contrato de promesa, ¿sí? Por lo cual, pues, con este tema seguimos avanzando ya en lo que es el siguiente, los contratos traslativos, ¿sí? Pero ahora, mientras, vamos a estudiar o analizar un contrato de promesa de compraventa, ¿sí? Para que podamos ir entendiendo y tengamos la capacidad de poder desarrollar ya nosotros como abogados, pues un contrato de promesa de compraventa, ¿no? ¿Sí? Para que nosotros en la asesoría que podemos brindar al cliente, pues le demos la opción, a lo mejor si no puede pagar en el momento de la compraventa,
pues darle la opción de que pueden hacer un contrato de promesa de contrato. ¿Sí?